Margaret Chen se despertaba cada mañana a las 6:30, igual que durante los últimos 12 años. El despertador junto a su cama zumbaba suavemente y ella lo apagaba rápidamente antes de que despertara a su esposo, David. Se levantaba de la cama en silencio, buscando las pantuflas gastadas que esperaban en el frío suelo de madera. Su rutina diaria no cambiaba mucho. Primero, preparaba café en la pequeña cocina de su modesta casa de 2 habitaciones. La cafetera era vieja y hacía extraños gorgoteos, pero funcionaba a la perfección. Mientras se preparaba el café, miraba por la ventana el pequeño patio trasero, donde David había intentado cultivar tomates el verano pasado. Las plantas se habían marchitado, pero él insistía en que lo intentaría de nuevo este año. A las 7, ya estaba preparando el desayuno para su familia. David trabajaba en el turno de mañana, y sus 2 hijos, Amy y Kevin, tenían que estar listos para ir al colegio. Amy tenía 10 años y siempre tardaba muchísimo en elegir su ropa. Kevin tenía 8 años y nunca encontraba su tarea. Aunque Margaret lo ayudaba a guardarla en su mochila todas las noches, la mayoría de la gente del vecindario la veía como una madre ocupada más. Conducía un viejo Honda que hacía ruidos extraños. Al doblar las esquinas, compraba en el supermercado de descuento y recortaba cupones del periódico dominical. Cuando recogía a los niños del colegio, vestía vaqueros sencillos y suéteres que había tenido durante años. Nada en ella destacaba ni parecía especial. Pero Margaret tenía un secreto que nadie conocía, ni siquiera su propia familia. Todas las tardes, cuando David estaba en el trabajo y los niños en la escuela, Margaret bajaba al sótano. El sótano no era nada elegante. David guardaba allí su viejo equipo de pesca, junto con cajas de adornos navideños y electrodomésticos rotos que siempre prometía arreglar algún día. En la esquina, detrás de una pila de revistas viejas y bajo una lona azul polvorienta, había un viejo teclado electrónico. Margaret lo había comprado hacía 5 años en una venta de garaje por $25. La mujer que lo vendía dijo que su hija lo había usado para clases de piano, pero perdió el interés después de unos meses. Margaret le dijo a David que pensaba que Kevin podría querer aprender música algún día. Pero esa no fue realmente la razón por la que lo compró. La verdad era mucho más complicada. Cuando Margaret era pequeña, su familia era muy pobre. Su madre también trabajaba. Trabajó solo para pagar su pequeño apartamento, y su padre se fue cuando ella tenía solo 6 años. Nunca había dinero para cosas como clases de piano o música. Pero Margaret amaba la música más que nada en el mundo. Pasaba por la tienda de música del centro y pegaba la cara al escaparate, viendo a la profesora de piano dar clases a niños cuyos padres podían permitírselo. Sacaba todos los libros sobre piano de la biblioteca pública, leyéndolos una y otra vez hasta memorizar cada página. Dibujaba teclas de piano en trozos de cartón y practicaba movimientos de dedos sentada a la mesa de la cocina. Cuando Margaret tenía 12 años, su escuela recibió un piano viejo donado por alguien de la comunidad. Durante las pausas del almuerzo, se colaba en el aula de música e intentaba practicar lo que había aprendido de los libros de la biblioteca. El conserje de la escuela, el señor Rodríguez, la sorprendió un día. En lugar de decirle que se fuera, se sentó y la escuchó. Le dijo que tenía un talento natural y que debería preguntarle a su madre sobre clases de piano, pero Margaret sabía que no debía preguntar. El dinero escaseaba y su madre ya trabajaba muy duro solo para mantenerlos alimentados y con techo. Margaret seguía practicando en secreto siempre que encontraba un piano. Pero esas oportunidades eran escasas. Dot se hizo mayor. La vida se llenó de otras cosas. Conoció a David cuando ambos tenían 19 años y trabajaban en la misma fábrica. Era amable y trabajador, y la hacía reír. Se casaron 2 años después y pronto nació Amy, seguida de Kevin. Los sueños de Margaret de tocar el piano quedaron cada vez más relegados a un segundo plano, pero nunca desaparecieron por completo. Ahora, en el tranquilo sótano de su pequeña casa, Margaret desenterraba ese viejo teclado y lo enchufaba a la pared.
El sonido no era tan hermoso como el de un piano de verdad, pero era suficiente. Había aprendido a leer música por sí sola con vídeos de YouTube y tutoriales en línea. Lentamente, con cuidado, había ido aprendiendo a tocar. Margaret nunca tocaba cuando había gente en casa. Le daba vergüenza y le preocupaba lo que David pudiera pensar. Él ya trabajaba muy duro para mantener a su familia, y ella no quería que pensara que estaba haciendo una tontería o perdiendo el tiempo en sueños imposibles. Además, ¿qué sentido tendría? Tenía 34 años, una simple ama de casa sin formación académica. Era demasiado tarde para convertirse en un pianista de verdad. David trabajaba en el Conservatorio de Música Whitmore, una de las escuelas de música más prestigiosas del estado. Era conserje allí, limpiando aulas y salas de práctica donde estudiantes increíblemente talentosos aprendían de artistas de fama mundial. Profesores. A veces llegaba a casa y le contaba a Margaret historias sobre las increíbles actuaciones que había escuchado o los brillantes jóvenes músicos que había conocido. A Margaret le encantaba escuchar estas historias, pero también la entristecían un poco. Los estudiantes de Whitmore habían empezado a aprender música desde muy pequeños. Tenían instrumentos caros, profesores particulares y padres que podían permitirse enviarlos a las mejores escuelas. Margaret no tenía nada de eso. Era solo una mujer que limpiaba la casa, preparaba la cena y ayudaba con las tareas. Lo más cerca que estuvo de ese mundo fue a través de las historias de David. Él le hablaba del profesor Harrison, director del departamento de piano, famoso por formar a estudiantes que luego tocarían con grandes orquestas. Le describía los hermosos pianos de cola de la sala de conciertos y cómo la música resonaba por el edificio durante las sesiones de ensayo. Margaret escuchaba estas historias mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, imaginando cómo sería sentarse ante uno de esos pianos de cola y tocar para personas que realmente entendían la música. Pero siempre apartaba esos pensamientos rápidamente. Sueños como ese no eran para gente como ella. Había hecho las paces con su vida tranquila. Amaba a su familia y cuidar de ella le daba propósito y felicidad. La práctica secreta de piano en el sótano era solo para su propio disfrute, un pequeño placer privado que la ayudaba a sentirse conectada con la parte de sí misma que casi había olvidado. Margaret nunca imaginó que sus dos mundos colisionarían. No podría haber predicho que el trabajo de David en el conservatorio cambiaría pronto. Todo en su vida, cuidadosamente ordinaria. No tenía ni idea de que en pocas semanas estaría de pie en el escenario de esa hermosa sala de conciertos de la que solo había oído hablar en los cuentos. Por ahora, Margaret Chun se conformaba con permanecer invisible. Una esposa y madre sencilla cuyo mayor secreto era un viejo teclado escondido en un sótano y cuyo mayor sueño parecía inalcanzable. Era un martes por la noche a finales de febrero cuando David llegó a casa del trabajo con aspecto más cansado de lo habitual. Margaret estaba en la cocina preparando pastel de carne y el olor a cebolla y ajo llenaba la pequeña casa. Amy estaba en la mesa del comedor con sus deberes de matemáticas y Kevin estaba en el suelo de la sala construyendo algo con sus bloques de juguete. David colgó su abrigo en el gancho junto a la puerta principal y entró en la cocina. Besó a Margaret en la mejilla y buscó una botella de agua en el refrigerador. Ella notó que algo le preocupaba por la lentitud con la que se movía y se pasaba la mano por el pelo. ¿Un día duro en el trabajo?, preguntó Margaret. Levantando la vista del pastel de carne que estaba moldeando con las manos, David se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina y bebió un largo trago de agua. Sí, se podría decir que los profesores tuvieron otra de sus elegantes reuniones hoy. Están planeando un gran evento comunitario para el mes que viene. Margaret ya había oído hablar de estas reuniones. Al Conservatorio Whitmore le gustaba organizar eventos especiales para destacar a sus estudiantes y atraer a donantes adinerados. David solía trabajar horas extras durante estos eventos, acomodando sillas y limpiando después. ¿Qué clase de evento?, preguntó Margaret, limpiándose las manos en el delantal. Lo llaman música para todos o algo así, dijo David con una risa amarga.
El profesor Harrison tuvo la idea. Quiere demostrar cómo sus métodos de enseñanza son tan asombrosos que pueden convertir a cualquiera en músico. Margaret se giró para mirar a su esposo. El profesor Harrison era el jefe del departamento de piano. Y por lo que contaba David, parecía un hombre muy orgulloso y arrogante. Provenía de una familia adinerada y tocaba el piano desde los 3 años. A menudo comentaba que el talento musical era algo con lo que se nace, no algo que se puede aprender. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con que tengas un mal día?, preguntó Margaret. David negó con la cabeza y volvió a reír, pero no había humor en ello. Harrison hablaba de buscar voluntarios de la comunidad para participar en el programa. Quiere mostrarles a todos cómo su enseñanza experta puede ayudar incluso a la gente común a aprender a tocar canciones sencillas. Margaret sintió un nudo en el estómago, pero no pudo identificar qué era. Me parece una buena idea, dijo con cuidado. Sí, bueno, Harrison no cree que sea buena idea, continuó David. Estuvo bromeando al respecto todo el tiempo, hablando de cómo necesitan encontrar personas que nunca hayan tocado un piano para que el público pueda ver el milagro que es cuando los profesores les enseñan a tocar Estrellita o algo así. Amy levantó la vista de su tarea. ¿Qué tiene de malo, Estrellita? Me gusta esa canción. David le sonrió a su hija. No tiene nada de malo, cariño. Es solo que algunos piensan que es demasiado fácil y no. Muy impresionante. Margaret sintió que se le calentaban las mejillas. Volvió a concentrarse en el pastel de carne e intentó concentrarse en la cocina, pero no podía dejar de pensar en lo que decía David. Lo peor, continuó David, fue cuando Harrison empezó a sugerir a quien podrían pedirle que se ofreciera como voluntario. Mencionó al dependiente del supermercado, al cartero, y entonces David hizo una pausa y volvió a negar con la cabeza. ¿Y luego qué?, preguntó Margaret en voz baja. Luego dijo que tal vez podrían preguntarle a la esposa del conserje. Pensó que sería muy divertido que alguien como tú intentara aprender a tocar el piano. Dijo que eso demostraría su punto de vista sobre que algunas personas tienen un don natural y otras no. Las manos de Margaret dejaron de moverse. Bajó la mirada hacia la mezcla de carne en el tazón, sintiendo que el corazón le latía más rápido. El profesor Harrison pensó que sería divertido verla fracasar tocando el piano. Pensó que era una ama de casa cualquiera. ¿Quién no podría entender la música de verdad? ¿Qué dijiste?, preguntó Margaret, con la voz apenas por encima de un susurro. Le dije que buscara a sus propios voluntarios y que dejara a mi familia al margen, dijo David con firmeza. Ese hombre no tiene derecho a hacer bromas sobre él. ¿Te gusta eso? Nunca le has hecho nada. Margaret asintió lentamente, pero su mente daba vueltas. Pensó en todas esas tardes en el sótano practicando escalas y melodías sencillas en su viejo teclado. Pensó en los libros de música que había estudiado y los tutoriales en línea que había visto. Pensó en la sensación que tenía al tocar una canción a la perfección, cuando sus dedos se movían por las teclas exactamente como debían. El profesor Harrison pensó que solo era una broma. Pensó que nunca sería lo suficientemente buena para tocar música de verdad. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Amy. Pareces un poco enfadada. Margaret levantó la vista y se dio cuenta de que se había estado agarrando al borde de la encimera con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Se obligó a relajarse y sonreírle a su hija. Estoy bien, cariño. Solo estaba pensando en algo. David se levantó y se acercó a Margaret. Le puso las manos sobre los hombros y la miró a los ojos. No dejes que los estúpidos comentarios de Harrison te molesten. Ese hombre se cree mejor que los demás solo porque creció siendo rico y fue a escuelas elegantes. Vales por 10 de ellos. Margaret asintió y se apoyó en el pecho de su esposo. David era un buen hombre que la amaba y quería proteger sus sentimientos. Pero no entendía lo que las palabras del profesor Harrison le habían hecho. No la habían herido. Habían despertado algo que llevaba años dormido en su interior. Esa noche, después de cenar,
lavar los platos y acostar a los niños, Margaret se sentó en la sala con David viendo la televisión, pero no prestaba atención al programa. No dejaba de pensar en el profesor Harrison y su evento comunitario. Se imaginó entrando en ese hermoso invernadero y sentándose ante uno de sus pianos de cola. Se imaginó tocando algo hermoso y complejo mientras el profesor Harrison la observaba conmocionado. Se imaginó demostrando que la gente común podía crear música extraordinaria si tenía la pasión y la dedicación de trabajar por ella. Pero entonces la realidad volvía a aparecer y Margaret recordaba quién era en realidad. Era una madre de 34 años sin formación académica y sin dinero para ropa elegante ni clases de verdad. Había aprendido todo lo que sabía con libros y videos, practicando con un teclado barato en su sótano. ¿Qué podría lograr en pocas semanas que impresionara a alguien en un lugar como Whitmore? A la mañana siguiente, David se fue a trabajar como siempre, y Margaret preparó a los niños para la escuela, pero no podía dejar de pensar en la conversación de la noche anterior. Mientras preparaba el desayuno, se encontró tarareando una melodía que había estado practicando. Mientras preparaba los almuerzos, movió los dedos en el aire como si estuviera tocando las teclas del piano. Alrededor de las 10, cuando la casa quedó en silencio y vacía, Margaret bajó al sótano. Destapó su teclado y se sentó en las viejas sillas plegables que usaba como banco. Pero en lugar de practicar, simplemente se quedó allí sentada mirando las teclas. ¿Y si se ofrecía como voluntaria para el programa del profesor Harrison? ¿Y si entraba en ese conservatorio y les demostraba que la esposa del conserje no era solo una broma? ¿Y si demostraba que el talento musical no es algo con lo que se nace, sino algo que podría desarrollarse a través del trabajo duro y el amor? La idea era aterradora y emocionante a la vez. Margaret había pasado tantos años guardando en secreto su sueño musical, temerosa de lo que la gente pudiera pensar o decir. Pero el profesor Harrison ya había dejado claro lo que pensaba de ella. Él ya había decidido que no era lo suficientemente buena. Tal vez era hora de demostrarle que estaba equivocado. Margaret puso los dedos sobre el teclado y comenzó a tocar una escala sencilla. Luego tocó una pieza más compleja en la que había estado trabajando. Su interpretación no era perfecto, pero era mucho mejor de lo que la mayoría esperaría de alguien que nunca había tomado clases formales. Mientras tocaba, Margaret tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a llamar al conservatorio y ser voluntaria en su programa comunitario. Iba a demostrarle al profesor Harrison y a todos los demás que la gente común podía lograr cosas extraordinarias. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Pero por primera vez en años, Margaret Chen se sintió realmente viva. Margaret miró fijamente el número de teléfono que había escrito en un pequeño trozo de papel. El número de la oficina principal del conservatorio Whitmore la miró, y pudo sentir el corazón latirle con fuerza. Era jueves por la mañana, 2 días después. David le había contado los comentarios del profesor Harrison, y finalmente se había atrevido a llamar. Había practicado lo que diría al menos 20 veces. Sería educada pero segura. Explicaría que había oído hablar de su programa comunitario y quería ser voluntaria. No mencionaba que era la esposa de David a menos que se lo preguntaran directamente. Quería hacerlo a su manera. Margaret cogió el teléfono y marcó el número antes de volver a cambiar de opinión. Conservatorio Bodmore. ¿En qué puedo ayudarle? La voz al otro lado sonaba profesional y un poco aburrida. Hola. Llamo por el programa de música comunitaria que están organizando. Me gustaría ofrecerme como voluntaria para participar. Hubo una pausa. ¿Se refiere al proyecto de divulgación? Permítame transferirla a la oficina del profesor Harrison. Él está a cargo de ese programa. A Margaret se le encogió el estómago. Esperaba hablar primero con alguien más, tal vez una secretaria o asistente que pudiera darle información básica. Pero antes de que pudiera decir nada, el teléfono volvió a sonar. Harrison hablaba. La voz era profunda y autoritaria, exactamente lo que Margaret había imaginado por las descripciones de David.
Profesor Harrison, me llamo Margaret Chun. Llamo por su programa de música comunitaria. Entiendo que busca voluntarios para participar, señora Chun. El profesor Harrison dijo lentamente, y Margaret pudo oírlo pensar. Chun, ¿es usted pariente de nuestro personal de mantenimiento por casualidad? A Margaret le ardían las mejillas, pero mantuvo la voz firme. Sí, David Chun es mi esposo, pero llamo en mi nombre. Me interesa participar en su programa. Hubo un largo silencio, y luego Margaret oyó al profesor Harrison reírse entre dientes. Vaya, esto es bastante interesante. Sabe, señora Chang, justo hablaba de usted el otro día. ¿Qué le hace pensar que sería adecuada para este programa? Tengo algo de experiencia con la música, dijo Margaret con cuidado. He estado aprendiendo piano por mi cuenta y creo que podría aprender mucho de sus instructores. ¿Aprender piano por mi cuenta?, repitió el profesor Harrison. Y Margaret pudo oír la diversión en su voz. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto por su cuenta? Unos 5 años, dijo Margaret inmediatamente, arrepintiéndose de haber sido tan honesta. 5 años no parecían nada comparados con toda la vida de formación que la mayoría de los músicos tenían. ¿5 años en qué instrumento? Un teclado electrónico. La risa del profesor Harrison se convirtió en una carcajada. Un teclado electrónico. Señora Chun, ¿tiene idea del nivel de música que enseñamos aquí en Whitmore? Nuestros alumnos de primer año llevan tocando el piano al menos 10 años, la mayoría mucho más. Han estudiado con profesores particulares y asistido a escuelas especiales de música. Margaret sintió que su confianza empezaba a desmoronarse, pero se obligó a continuar. Lo entiendo, profesor. Pero se supone que su programa demuestra cómo la buena enseñanza puede ayudar a cualquiera a aprender música, ¿verdad? Estoy dispuesta a trabajar muy duro. Ya veo que ha estado escuchando las historias de su marido sobre nuestras conversaciones. ¡Qué agradable! La voz del profesor Harrison se había vuelto fría y burlona. Muy bien, señora Chun. Si tiene tantas ganas de participar, me encantaría incluirla en nuestra pequeña demostración. Margaret debería haberse sentido aliviada, pero algo en el tono del profesor Harrison la puso nerviosa. Gracias, profesor. ¿Qué tengo que hacer? Venga a mi oficina mañana a las 2. Hablaremos de los detalles entonces, y señora Chun, espero que esté preparada para trabajar más duro que nunca en su vida. La línea se cortó y Margaret se quedó sosteniendo el teléfono un buen rato antes de colgar. Lo había logrado. Se había ofrecido como voluntaria para el programa. Pero las palabras del profesor Harrison resonaban en su mente mientras se preguntaba si había cometido un terrible error. La tarde siguiente, Margaret se encontraba frente al Conservatorio Whitmore por primera vez en su vida. El edificio era aún más impresionante de lo que había imaginado por las descripciones de David. Estaba hecho de ladrillo rojo y tenía ventanas altas y elegantes columnas. Los estudiantes entraban y salían con estuches de instrumentos y hablando de cosas como progresiones de acordes y técnicas de composición. Margaret se sentía completamente fuera de lugar con su sencillo vestido azul y zapatos negros viejos. Todos a su alrededor parecían seguros y sofisticados, como si pertenecieran al mundo de la música seria. Pero había llegado tan lejos y no iba a dar marcha atrás. La oficina del profesor Harrison estaba en el 3er piso, tras una pesada puerta de madera con su nombre escrito en letras doradas. Margaret llamó suavemente. «Pase», dijo la voz desde dentro. La oficina era exactamente lo que Margaret esperaba. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y premios, y había fotos del profesor Harrison con músicos famosos. Un hermoso piano de media cola estaba en una esquina, y las partituras estaban esparcidas sobre un gran escritorio de madera. El profesor Harrison era un hombre alto, de cabello canoso y gafas de montura metálica. Vestía un traje y corbata de aspecto caro, y cuando miró a Margaret, su expresión era educada pero fría. «Señora Chun, por favor, siéntese», señaló una silla frente a su escritorio.
Margaret se sentó e intentó parecer más segura de la que sentía. He estado pensando en nuestra conversación de ayer, comenzó el profesor Harrison. Y he decidido darte una oportunidad muy especial. En lugar de que aprendas una canción infantil sencilla como los demás voluntarios, te voy a retar con algo más sustancial. El corazón de Margaret empezó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? El profesor Harrison se levantó y se dirigió a un archivador. Sacó una partitura gruesa y la puso sobre el escritorio frente a Margaret. Esta es la pieza Badno de Chopin en sol menor. Es una de las piezas más difíciles del repertorio para piano. Incluso nuestros estudiantes avanzados tienen dificultades con ella. Margaret, mira la partitura. Las páginas estaban cubiertas de notas que parecían increíblemente complejas. Había series rápidas de semicorcheas, ritmos complicados y marcas de dinámica que ni siquiera entendía. Profesor Harrison, dijo Margaret lentamente. No creo estar lista para algo tan difícil. Quizás podríamos empezar con algo más sencillo. Tonterías, dijo el profesor Harrison con un gesto de la mano. Dijiste que querías demostrar cómo una buena enseñanza puede ayudar a cualquiera a aprender música. Esta es tu oportunidad de demostrarlo. La actuación es en 6 semanas. Eso debería ser tiempo de sobra para alguien con tu entusiasmo. Margaret se quedó mirando la música, abrumada. 6 semanas para aprender algo con lo que a los estudiantes avanzados les costaba. Parecía imposible. Pero, profesor Harrison, nunca he tocado nada tan complicado. Suelo practicar melodías sencillas y ejercicios básicos. Señora Chun, dijo el profesor Harrison, volviendo a sentarse y mirándola directamente a los ojos. Me llamaste e insististe en participar en este programa. Dijiste que podrías trabajar muy duro y aprender de nuestros métodos de enseñanza superiores. ¿No estabas siendo sincera conmigo? Margaret se sintió atrapada. Ahora veía que el profesor Harrison la estaba preparando para el fracaso. Quería que se avergonzara delante de todos para poder demostrar su punto sobre el talento natural y la buena educación. Si se echaba atrás ahora, les diría a todos que la esposa del conserje se había asustado y había huido a la primera señal de un verdadero desafío. Estaba siendo sincera, dijo Margaret en voz baja. Estoy dispuesta a trabajar duro. Excelente. Entonces se quedó. Tendrás clases 2 veces por semana con uno de nuestros asistentes de posgrado. La función está programada para el 15 de abril. Espero de verdad que no nos decepciones. El profesor Harrison se levantó, dando por terminada la reunión. Margaret recogió la partitura. Música con manos temblorosas. Una cosa más, señora Chun, dijo la profesora Harrison al llegar a la puerta. Me he tomado la libertad de anunciar su participación al profesorado y al alumnado. Todos están muy emocionados por ver cómo resulta este pequeño experimento. Margaret asintió y salió de la oficina, apretando la chuleta en balot contra el pecho. Mientras caminaba por el pasillo, oía a alumnos y profesores hablando en voz baja. Captó fragmentos de sus conversaciones. ¿Has oído hablar de la esposa del conserje? Harrison la remató en velad. ¿Puedes creerlo? Nunca podrá tocar eso. Va a ser un desastre. Casi siento lástima por ella. Margaret siguió caminando, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Pensó que estaba lista para demostrar su valía, pero ahora se daba cuenta de que no tenía ni idea de en qué se había metido. La partitura en sus manos parecía pesar 45 kilos. Mientras conducía a casa, la mente de Margaret se llenaba de dudas y miedos. Tal vez todos tenían razón. Tal vez solo era una ama de casa tonta que se había metido en un lío. Tal vez debería llamar al profesor Harrison y retirarse del programa antes de humillarse a sí misma y a su familia. Pero entonces pensó en la mirada del profesor Harrison cuando le había dado la partitura. Estaba tan seguro de que reprobaría. Probablemente ya estaba planeando lo que les diría a todos sobre cómo esto demostraba sus teorías sobre el talento musical. Margaret se detuvo en la entrada de su casa y se sentó en el coche un momento, mirando.
En su pequeña casa, con la pintura descascarada y el jardín descuidado. Esta era su vida real. Dentro, Amy y Kevin estarían haciendo sus deberes, y David se estaría preparando para su turno de noche en el invernadero. Bajó la vista hacia el chico que cortaba la partitura una vez más. Las notas seguían pareciendo imposibles, pero algo había cambiado en el corazón de Margaret. El despertador de Margaret sonó a las 4 de la mañana, pero ella ya estaba despierta. Llevaba una hora tumbada en la cama, mirando al techo y pensando en la partitura y la balada. Habían pasado 3 días desde su reunión con el profesor Harrison, y todavía se sentía abrumada cada vez que miraba la partitura. Se levantó de la cama lo más silenciosamente posible. David dormía profundamente a su lado, respirando lenta y pausadamente. No tenía ni idea de que su esposa estaba a punto de escabullirse de casa para practicar piano en su trabajo. Margaret había pensado en decirle la verdad, pero temía que intentara disuadirla. Le preocuparía que se estuviera esforzando demasiado o que el profesor Harrison fuera injusto con ella. Quizás David tuviera razón, pero Margaret no podía detenerse ahora. Había hecho un compromiso y lo cumpliría. Margaret se vistió. En la oscuridad, poniéndose unos vaqueros viejos y un suéter, cogió las llaves del trabajo de David del pequeño plato junto a la puerta principal donde siempre las dejaba. Las llaves las sentía frías y pesadas en la mano, como si cargaran con el peso de lo que estaba a punto de hacer. El trayecto al conservatorio Whitmore duró 15 minutos en la oscuridad de la madrugada. Las calles estaban vacías, salvo por algunos camiones de reparto y gente que se dirigía a los turnos de la mañana. Margaret nunca había salido tan temprano sola, y todo le parecía extraño y onírico. El conservatorio se veía completamente diferente en la oscuridad. Durante el día, bullía de estudiantes y profesores, pero ahora se alzaba silencioso e imponente contra el cielo gris. Margaret aparcó detrás del edificio donde David solía aparcar y usó sus llaves para entrar por la entrada de mantenimiento. Dentro, los pasillos estaban tenuemente iluminados por la luz de emergencia. Los pasos de Margaret resonaban mientras se dirigía a las salas de práctica del sótano. Una vez le había preguntado a David sobre estas salas, y él le había dicho que eran donde los estudiantes iban a practicar cuando las salas de práctica principales estaban llenas. Eran pequeñas y no muy elegantes, pero cada una tenía un piano de verdad. Margaret encontró una sala de práctica vacía y encendió la luz. El piano era un viejo piano vertical, no tan bonito como los pianos de cola del piso de arriba, pero era real. Al pulsar las teclas, el sonido era rico y completo, de una forma que su teclado electrónico jamás podría igualar. Se sentó en el banco y sacó el Chap and Ballad. Incluso después de mirarlo durante 3 días, la música seguía pareciendo increíblemente compleja. Margaret decidió empezar solo con la primera página, desglosando la nota por nota. El inicio era engañosamente simple, una hermosa melodía que parecía bastante fácil. Pero mientras Margaret intentaba tocarla, se dio cuenta de que incluso las partes más sencillas requerían un nivel de precisión y expresión que nunca antes había intentado. Sus dedos se sentían torpes e inseguros en las teclas desconocidas. Durante las 2 horas siguientes, Margaret trabajó solo en los primeros 16 compases. Los tocó lentamente una y otra vez hasta que sus dedos empezaron a recordar dónde debían ir. Cuando cometía errores, se detenía para averiguar que había salido mal y luego lo volvía a intentar. A las 6, Margaret empacó sus partituras y condujo a casa. David se estaba levantando cuando ella entró por la puerta. «Te levantaste temprano», dijo, bostezando y dirigiéndose a la cocina a preparar café. «No podía dormir», dijo Margaret, colgando su abrigo. «Pensé en dar un paseo en coche para despejarme». Era la primera mentira que le decía a su esposo, y le revolvía el estómago, pero no podía decirle la verdad. Todavía no. Esto se convirtió en la nueva rutina de Margaret. Todas las mañanas, a las 4, se despertaba y conducía hasta el conservatorio.
Practicaba durante 2 horas y luego llegaba a casa a tiempo para preparar el desayuno y preparar a los niños para la escuela. David nunca sospechó nada, porque siempre estaba dormido cuando ella se iba y se despertaba justo cuando regresaba. Pero el ensayo matutino era solo una parte de la preparación de Margaret. Durante el día, mientras limpiaba la casa y hacía recados, también estudiaba teoría musical. Había encontrado sitios web que explicaban cosas como progresiones de acordes y armaduras. Veía videos de YouTube sobre técnica de piano y escuchaba grabaciones de pianistas famosos tocando el chap y la balada mientras doblaba la ropa. Margaret tenía su teléfono apoyado junto a la cesta, viendo videos a cámara lenta de las manos de los pianistas mientras interpretaban pasajes difíciles. Mientras preparaba la cena, escuchaba diferentes interpretaciones de la pieza, tratando de comprender cómo cada pianista abordaba las secciones difíciles. Sus manos, que se habían ablandado, tras años de labores domésticas, comenzaron a cambiar. Las puntas de sus dedos desarrollaron pequeños callos al presionar las teclas del piano. Sus muñecas, que habían estado débiles por cargar cestas de ropa y levantar niños, se fortalecieron con la práctica constante. Dot tenía que tener cuidado de que nadie notara estos cambios. Cuando Amy le preguntó por qué las manos de su madre se veían diferentes, Margaret dijo que había estado haciendo más jardinería. Cuando Kevin quería que lo ayudara con un frasco que no se abría, tenía que fingir que luchaba con él para que no notara cuánto más fuerte se había vuelto su agarre. Lo más difícil fue ocultar su agotamiento mental. Aprender el chap and ballad era como intentar resolver 1000 rompecabezas a la vez. Cada compás presentaba nuevos desafíos, ritmos complejos, digitaciones difíciles, cambios repentinos de dinámica y tempo. El cerebro de Margaret se sentía cansado como nunca antes. Incluso cuando estudiaba para sus exámenes de secundaria hace años, a veces se sorprendía con la mirada perdida durante la cena, practicando mentalmente un pasaje particularmente difícil. David le preguntaba si se sentía bien, y Margaret rápidamente inventaba alguna excusa. Estaba preocupada por el presupuesto de la compra o pensando en el próximo proyecto escolar de Amy. 3 semanas después de prepararse, Margaret se dio cuenta de que necesitaba ayuda para entender algunos términos musicales marcados en la partitura. Palabras como rub y espresso no aparecían explicadas en ninguno de sus tutoriales en línea. Se suponía que iba a tener clases con un asistente de posgrado, pero el profesor Harrison solo había programado 2 sesiones, y no fueron hasta la semana anterior a la actuación. Margaret decidió comprar un diccionario de música. Condujo hasta una librería en el pueblo vecino, donde nadie la reconocería, y pasó 1 hora leyendo diferentes libros de música clásica. Compró 3 libros con el dinero de la compra y los escondió en el sótano con su viejo teclado todas las tardes. Mientras los niños estaban en la escuela y David en el trabajo, Margaret iba al sótano a estudiar. Leía sobre la vida de los Chopin y el contexto histórico de El Malo. Aprendió sobre la estructura de la pieza y por qué ciertas secciones eran particularmente desafiantes, pero leer sobre música era muy diferente a tocarla. Los dedos de Margaret estaban mejorando, pero lentamente. Las rápidas notas de la sección central de la pieza aún sonaban turbias y confusas. El dramático clímax cerca del final requería un nivel de poder y control que le costaba desarrollar. Margaret comenzó a comprender por qué el profesor Harrison había elegido esta pieza. No solo era técnicamente difícil, sino también emocionalmente exigente. El Malo contaba una historia que pasaba de la suave belleza a la apasionada intensidad y de vuelta a la serena resignación. Tocarla requería no solo dedos hábiles, sino también la capacidad de comunicar sentimientos profundos a través de la música. Esta era la parte que más asustaba a Margaret. Había pasado toda su vida callada e invisible, guardando sus emociones para sí misma. La idea de expresar sus sentimientos más íntimos frente a una sala llena de desconocidos parecía casi imposible. Pero a medida que practicaba día tras día, algo comenzó a cambiar. La música empezó a sentirse menos como una serie de notas que debía tocar correctamente y más como un idioma que estaba aprendiendo a hablar.
Al tocar la melodía inicial, pensó en sus propios sueños, que habían quedado aparcados durante tantos años. Al llegar a la dramática sección central, canalizó toda su frustración por ser subestimada y descartada. Margaret seguía cometiendo errores, muchos errores. Había días en los que sentía que no mejoraba en absoluto. Cuando la música parecía tan imposible como aquella primera mañana en la sala de práctica, pero no se perdía ningún día de práctica. A las 4 de la mañana estaba en el conservatorio. Trabajando en La Paz, compás a compás, David empezó a comentar que Margaret parecía diferente últimamente, más centrada, con más energía a pesar de madrugar. Dijo que parecía tener un nuevo propósito, aunque no entendía qué había causado el cambio. Margaret simplemente sonreía y decía que se acercaba la primavera y que siempre se sentía mejor cuando el clima empezaba a mejorar. Otra pequeña mentira que añadir a la creciente lista de secretos que le ocultaba a su familia. A medida que se acercaba la fecha de la actuación, Margaret sabía que sus prácticas matutinas y su tiempo de estudio vespertino no serían suficientes. Necesitaba encontrar la manera de practicar más sin levantar sospechas. Se le acababa el tiempo y el profesor Harrison esperaba que reprobara. Pero Margaret estaba decidida a demostrarle que se equivocaba, incluso si eso significaba sacrificar el sueño y esforzarse más que nunca. La mujer que había comenzado este viaje hacía 6 semanas, la ama de casa tranquila que escondía sus sueños musicales en el sótano, estaba empezando a desaparecer. En su lugar había alguien más fuerte, más segura de sí misma y absolutamente decidida a triunfar. Margaret notó que algo andaba mal al llegar al conservatorio para su práctica habitual de las 4 de la tarde y encontró a 3 estudiantes sentados en el pasillo, fuera de las salas de práctica. Susurraban entre ellos y miraban sus teléfonos, pero al verla llegar, se quedaron en silencio. «Buenos días», dijo Margaret cortésmente mientras pasaba junto a ellos hacia la sala de práctica B3, que se había convertido en su lugar habitual. Los estudiantes la miraron fijamente sin responder. Una de ellas, una joven con el pelo rubio perfectamente peinado, le dio un codazo a su amiga y señaló a Margaret. Margaret oyó a uno de ellos susurrar: «Es ella. Es la esposa del conserje». Las mejillas de Margaret ardían al abrir la puerta de la sala de práctica. Llevaba 4 semanas viniendo allí y nadie le había prestado atención. Los pasillos solían estar vacíos a esa hora temprana, con solo unos pocos estudiantes dedicados practicando para sus próximos recitales o exámenes. Mientras Margaret empezaba sus ejercicios de calentamiento, oía voces en el pasillo. Habían llegado más estudiantes y ya no intentaban guardar silencio. Captó fragmentos de su conversación a través de las delgadas paredes de la sala de práctica. Oí que el profesor Harrison le dio la primera botella de Sopen. ¿Te lo imaginas? Mi compañera de piso dijo que lleva semanas practicando aquí todas las mañanas. Por lo visto, es muy mala. Alguien debería grabar esto. Va a ser divertidísimo cuando intente interpretarlo. Los dedos de Margaret tropezaban con las teclas. Nunca había pensado en que la gente pudiera escuchar sus sesiones de práctica. Se suponía que las salas de práctica eran espacios privados donde los estudiantes podían cometer errores y trabajar en pasajes difíciles sin ser juzgados. Pero ahora sentía que estaba actuando para un público de críticos. Cada vez que tocaba una nota, intentaba concentrarse en la música, pero las voces de fuera la distraían. Cada vez que se equivocaba de nota o tenía que parar y repetir una sección, imaginaba a los estudiantes del pasillo riéndose de sus dificultades. Después de una hora de práctica frustrada, Margaret recogió sus partituras y salió por la salida trasera para evitar a los estudiantes del pasillo. Pero mientras caminaba hacia su coche, notó que uno de ellos la seguía con un teléfono en la mano, aparentemente grabándola. «Disculpe», gritó Margaret, volviéndose hacia el joven. «¿Puedo ayudarle con algo?». El estudiante parecía avergonzado de que lo hubieran pillado. «Oh, lo siento. Solo estaba hablando. Es decir, nos preguntábamos si necesitaba ayuda con su práctica».
Somos estudiantes de música y sabemos lo difícil que puede ser esa pieza. Margaret se dio cuenta de que mentía. Su sonrisa burlona y la forma en que sostenía el teléfono dejaban claro que no intentaba ser útil. Gracias, pero estoy bien, dijo Margaret con firmeza. Subió a su coche y se marchó. Esa noche, Amy llegó de la escuela con cara de preocupación. Mamá, hoy algunos niños de la escuela hablaban de ti, dijo Amy mientras Margaret preparaba la cena. A Margaret se le encogió el corazón. ¿Qué decían, cariño? Dijeron que sus hermanos mayores van a la escuela de música donde trabaja papá y que hay un video tuyo tocando el piano. Dijeron que vas a participar en algún tipo de espectáculo. Margaret dejó de remover la sopa que estaba preparando. ¿Qué clase de video? Amy sacó su teléfono y le mostró a Margaret un video corto que alguien había publicado en redes sociales. Mostraba a Margaret saliendo del invernadero y de fondo se oía el sonido apagado de la música de piano con varias notas incorrectas. El pie de foto decía, ama de casa de la zona cree que sabe tocar el piano. Esto va a ser entretenido. El video había sido visto más de 1000 veces y tenía docenas de comentarios, la mayoría burlones o despectivos. Alguien había escrito, ¿por qué la gente se avergüenza así? Otro comentario decía, me da pena su familia. Margaret se sintió mal. Pensaba que sus sesiones de práctica eran privadas, pero al parecer los alumnos la habían estado escuchando y grabando durante semanas. Ahora, sus dificultades eran entretenimiento para desconocidos en Internet. Mamá, ¿de verdad vas a tocar el piano?, preguntó Amy. Porque si lo haces. Genial. No sabía que pudieras tocar. Margaret miró la cara inocente y emocionada de su hija y no supo qué decir. ¿Cómo podía explicarle que se había metido en algo que la superaba por completo? ¿Cómo podía decirle a Amy que se estaban burlando de ella y esperando que fracasara? Estoy intentando aprender una pieza nueva, dijo Margaret con cautela. Es muy difícil y no estoy segura de estar lista para interpretarla. Esa noche, después de que los niños se acostaran, David se sentó junto a Margaret en el sofá. Había estado callado durante la cena, y Margaret notó que algo le preocupaba. Margaret, hoy oí algunas cosas en el trabajo, dijo David con suavidad. Se habla de que estás en el programa del profesor Harrison. Margaret asintió, sin atreverse a hablar. Algunos estudiantes han estado diciendo cosas muy desagradables. ¿Les parece gracioso que intentes aprender una pieza tan difícil? Lo sé, susurró Margaret. Vi el video. David le tomó la mano. Cariño, quizá deberías considerar dejar esto atrás. Sé que Harrison puede ser un auténtico imbécil, y no quiero que te lastimes intentando demostrarle algo. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Incluso David, que la quería y la apoyaba, pensó que debería rendirse. Quizás todos tenían razón. Quizás solo se engañaba a sí misma, pensando que podía tocar al mismo nivel que los músicos profesionales. Tú tampoco crees que pueda, dijo Margaret, con voz apenas audible. No es que no crea en ti, se apresuró a decir David. Es solo que estas personas han estado estudiando música toda su vida. Tú has estado practicando durante unas semanas en un teclado viejo. No es una comparación justa. Margaret apartó la mano de la de David. ¿Entonces crees que debería renunciar? ¿Crees que debería dejar que el profesor Harrison gane? Creo que deberías protegerte. No se trata de ganar o perder. Se trata de no dejar que la gente te haga daño para su propio entretenimiento. Margaret se fue a la cama esa noche sintiéndose más sola que nunca en su vida. Su propia familia pensó que debía rendirse. Los estudiantes del conservatorio la trataban como una broma. Incluso algunos profesores habían empezado a asistir a sus sesiones de práctica. De pie en el pasillo, escuchando con caras divertidas. A la mañana siguiente, Margaret casi no se levantó para practicar. Se quedó en la cama escuchando el despertador, pensando en lo fácil que sería apagarlo y volver a dormirse.
Podría llamar al profesor Harrison y decirle que se retiraba del programa. Podría volver a su tranquila vida de ama de casa y fingir que nada de esto había sucedido. Pero entonces pensó en la mirada de suficiencia del profesor Harrison cuando lo conoció. Recordó cómo se rió cuando se lo contó. Había estado aprendiendo piano por su cuenta. Pensó en toda la gente que ya había decidido que iba a suspender. Margaret se levantó de la cama y se vistió al llegar al conservatorio. Había aún más estudiantes esperando en el pasillo. Algunos habían traído café y claramente planeaban quedarse durante toda su sesión de práctica. Una chica estaba colocando un teléfono en un pequeño trípode. Al parecer, planeaba hacer una mejor grabación. Margaret pasó junto a todos ellos sin decir ni una palabra. Abrió la puerta de la sala de práctica, entró y se sentó al piano un momento. Simplemente se quedó allí sentada con las manos sobre las teclas, escuchando las voces del exterior. Podía oírlos apostando sobre cuántos errores cometería, riéndose de sus delirios de grandeza y haciendo bromas crueles sobre su apariencia y antecedentes. Entonces Margaret empezó a tocar el punto. Empezó con la melodía inicial del Chopin Ballad, el hermoso y evocador tema que había cautivado su imaginación. Mientras sus dedos se movían por las teclas, algo extraño ocurrió. Las voces del exterior parecieron desvanecerse. Los crueles comentarios y las risas burlonas se volvieron distantes. El ruido de fondo, Margaret no tocaba a la perfección. Seguía cometiendo errores, aún le costaba tocar algunos de los pasajes más rápidos. Pero por primera vez desde que comenzó toda esta experiencia, recordó por qué se había enamorado de esta pieza musical. No se trataba de demostrarle nada al profesor Harrison ni de impresionar a los estudiantes en el pasillo. Se trataba de la pura alegría de crear algo hermoso. Cuando terminó su sesión de práctica 2 horas después, Margaret abrió la puerta de la sala de práctica y encontró el pasillo vacío. Al parecer, los estudiantes se habían aburrido y se habían ido a sus clases de la mañana. Sus teléfonos y equipos de grabación habían desaparecido, pero a Margaret ya no le importaba que la grabaran. Mientras conducía a casa, Margaret tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a dejar que los crueles comentarios y las publicaciones en redes sociales le impidieran perseguir algo que le importaba. Le quedaban menos de 2 semanas para la actuación y iba a aprovechar cada minuto para mejorar. Quienes esperaban que fracasara podían seguir esperándolo. Margaret Chun lo sorprendería a todos. Pero primero, tenía que sobrevivir a las siguientes 2 semanas de creciente presión, sabiendo que cada error que cometía sería observado, grabado y compartido con quienes querían verla humillada. Margaret nunca se había enfrentado a algo tan difícil en su vida, pero no iba a rendirse ahora. La mañana del 15 de abril comenzó como cualquier otro día, pero Margaret sentía algo diferente en el aire. Había estado despierta desde las 3 de la madrugada. No por el despertador, sino porque su mente no la dejaba dormir. Esta noche era la noche para la que se había estado preparando durante 6 semanas. Tras sesiones de prácticas secretas, sesiones de estudio nocturnas e incontables horas de duda y determinación, Margaret siguió con su rutina matutina habitual. Preparar el desayuno y preparar a los niños para la escuela, pero todo se sentía extraño y onírico. Amy notó que su madre parecía distraída y se olvidaba de cosas sencillas como ponerle azúcar al café de David o preparar el dinero para el almuerzo de Kevin. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Amy mientras Margaret le entregaba una mochila que no llevaba. Tarea de matemáticas. Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada, dijo Margaret, aunque cansada no era la palabra adecuada para describir lo que sentía. Aterrada sería más preciso. David ya se había ido temprano al trabajo para ayudar a colocar las sillas y el equipo de iluminación en la sala de conciertos principal del conservatorio. Aún no sabía que su esposa actuaría allí en unas pocas horas. Margaret había planeado decirle la verdad esa mañana, pero cuando llegó el momento, no pudo encontrar las palabras después de que los niños se fueran a la escuela. Margaret se quedó sola en la cocina e intentó comer unas tostadas,
pero su estómago estaba demasiado nervioso para aceptar comida. Miró el reloj del microondas. 8 horas para la función. 8 horas para demostrarles a todos que estaban equivocados o para confirmar sus peores expectativas sobre ella. Margaret pasó la mañana haciendo las tareas domésticas normales, con la esperanza de que las actividades familiares la calmaran. Dobló la ropa, limpió el baño y ordenó los armarios de la cocina. Pero hiciera lo que hiciera, sus manos seguían temblando y su mente seguía divagando hacia el chap y el baladot. Al mediodía, Margaret condujo hasta el invernadero para su último ensayo. Había arreglado con su vecina, la señora Patterson, que recogiera a Amy y Kevin del colegio y los cuidara hasta que David llegara a casa. La señora Patterson pensó que Margaret iba a una cita médica y le deseó suerte con lo que le pasara. Ojalá Margaret pudiera decirle la verdad sobre lo que realmente le pasaba. El invernadero estaba más concurrido de lo habitual. Estudiantes y profesores se preparaban para el programa comunitario de la tarde, y Margaret sentía que la gente la observaba mientras caminaba por los pasillos. Algunos parecían curiosos, otros divertidos y algunos genuinamente compasivos. La última sesión de práctica de Margaret no salió bien. Sentía los dedos rígidos e insensibles, y seguía cometiendo errores en pasajes que había tocado a la perfección el día anterior. Sus tutoriales en línea le habían advertido sobre esto. La ansiedad interpretativa podía hacer que incluso músicos experimentados olvidaran de repente piezas que se sabían de memoria. Después de una hora de práctica frustrante, Margaret se rindió y condujo a casa. No podía hacer nada más para prepararse. O estaba lista o no. A las 4, Margaret comenzó a prepararse para la actuación. Había comprado un sencillo vestido negro en una tienda de descuento 2 semanas antes. No era elegante ni caro como la ropa que usarían los profesores de música y los donantes adinerados, pero era apropiado y la hacía sentir un poco más segura. Margaret se peinó y se maquilló un poco, algo que rara vez hacía en su rutina diaria. Mientras se miraba en el espejo del baño, intentaba ver lo que vería el público. Una ama de casa de 34 años que no tenía por qué intentar tocar una de las piezas más difíciles del repertorio para piano. David llegó a casa a las 5:30, cansado de haber estado montando el equipo todo el día. Margaret lo esperaba en la sala, con su vestido negro y su bolso en la mano. «Te ves bien», dijo David, aflojándose la corbata. «¿Vas a algún lugar especial esta noche?» Este era el momento que Margaret había estado temiendo. Había ensayado esta conversación mentalmente docenas de veces, pero ahora que estaba sucediendo, todas sus palabras planeadas se desvanecieron. «David, necesito decirte algo importante», dijo Margaret con la voz temblorosa. David se sentó en el sofá junto a ella inmediatamente, con expresión preocupada. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «Es alguno de los niños. Esta noche voy a actuar en el conservatorio, en el programa comunitario del profesor Harrison». David la miró fijamente un buen rato, sin entender claramente lo que había dicho. «¿Qué quieres decir con actuar?» «Me ofrecí como voluntario para el programa hace 6 semanas. El profesor Harrison me dio una pieza para aprender, y esta noche la voy a tocar para el público». «Margaret, eso es imposible. Tú no tocas el piano. O sea, nunca lo has mencionado». «Llevo años aprendiendo por mi cuenta», dijo Margaret en voz baja. «Tengo un teclado en el sótano. He estado practicando todas las mañanas en el conservatorio antes de que llegue nadie más». La expresión de David cambió varias veces. Confusión, sorpresa, dolor y, finalmente, algo que podría haber sido miedo. «Margaret, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Y qué pieza te dio Harrison?» «La primera de Chopin en sol menor». David se puso muy pálido. Aunque no era músico, había trabajado en el conservatorio. Habían estado estudiando la obra lo suficiente como para saber que esta no era una pieza para principiantes. «Margaret, no puedes hablar en serio. Es una de las piezas más difíciles del repertorio clásico».
Incluso los estudiantes avanzados tienen dificultades con ella. Lo sé, dijo Margaret. Por eso la eligió Harrison. Quiere que fracase. Entonces no lo hagas, dijo David con urgencia. Llámalo ahora mismo y dile que te retiras. No tienes que demostrarle nada a ese hombre arrogante. Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, sus vecinos volvían del trabajo, preparaban la cena, ayudaban a los niños con las tareas. Gente normal viviendo vidas normales, como ella hacía 6 semanas. No puedo rendirme ahora, dijo Margaret. He trabajado demasiado y he llegado demasiado lejos. Necesito llegar hasta el final. David guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero preocupada porque me iba contigo. Si vas a hacer esta locura, no la harás solo. Margaret sintió lágrimas en los ojos por primera vez ese día. Había estado tan concentrada en guardar su secreto y prepararse para la actuación que había olvidado cuánto la quería David y cuánto la apoyaría. Incluso cuando él pensó que estaba cometiendo un error, recogieron a Amy y Kevin en casa de la señora Patterson y condujeron juntos al conservatorio como familia. Margaret no les había contado a los niños exactamente qué estaba pasando, solo que les tenía una sorpresa en el trabajo de papá, el concierto principal del conservatorio. El salón era más hermoso de lo que Margaret había imaginado. El escenario estaba iluminado con cálidas luces doradas y los asientos estaban llenos de gente vestida con ropa elegante. Margaret reconoció algunos rostros de las páginas de sociedad del periódico local, donantes adinerados y miembros prominentes de la comunidad que apoyaban las artes. Pero también había otros rostros entre el público que la sorprendieron. Vio a algunos de sus vecinos, a gente del supermercado donde compraba e incluso a la señora Patterson, quien aparentemente se había enterado del evento por alguien y había decidido asistir. Se había corrido la voz por toda la comunidad sobre la ama de casa que intentaba tocar una pieza de piano magistral. Algunos habían acudido para presenciar lo que esperaban que fuera un desastre. Otros parecían genuinamente curiosos sobre lo que esta mujer común y corriente podría lograr. Margaret también notó que muchos estudiantes del conservatorio estaban entre el público, algunos con sus teléfonos listos para grabar lo que estuviera a punto de suceder. La imagen de todas esas cámaras apuntando al escenario le revolvió el estómago de ansiedad. El profesor Harrison subió al escenario para dar la bienvenida al público y presentar el programa de la noche. Vestía un smoking caro y parecía completamente seguro y en control. Cuando habló, su voz se oyó con facilidad por toda la sala de conciertos. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro programa anual de alcance comunitario, Música para Todos. Esta noche escucharán las actuaciones de algunos de nuestros estudiantes más prometedores, así como de varios valientes voluntarios de nuestra comunidad local. El profesor Harrison continuó describiendo los métodos de enseñanza del conservatorio y su creencia en el poder de la educación musical. Margaret apenas oyó lo que decía. Su corazón latía tan rápido que se sentía mareada y tenía las manos frías y sudorosas a pesar de la cálida temperatura del salón. Nuestra última intérprete esta noche, continuó el profesor Harrison, es la señora Margaret Chun, quien ha estado trabajando con nuestro profesorado durante las últimas 6 semanas para preparar una desafiante pieza de Frédéric Chopin. La señora Chun es una residente local sin formación musical formal, pero ha demostrado una admirable determinación al afrontar esta difícil tarea. Margaret percibió la sutil burla en la voz del profesor Harrison, a pesar de que sus palabras sonaban educadas y alentadoras. Estaba creando en el público la expectativa de que su actuación fuera mínima. Estoy seguro de que todos se unirán a mí para aplaudir la valentía de la señora Kun, independientemente del resultado. El profesor Harrison concluyó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Margaret se sentó en los laterales del escenario, escuchando las demás actuaciones mientras esperaba su turno. Los estudiantes de piano eran increíblemente talentosos, interpretando piezas complejas con destreza y confianza que hicieron que Margaret se sintiera aún más incompetente. Cada actuación recibió un aplauso entusiasta del público.
Finalmente, llegó el momento. El profesor Harrison regresó al micrófono para presentarla. Damas y caballeros, den la bienvenida a la señora Margaret Chun, quien interpretó Bad None de Chopin en sol menor. Margaret se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el escenario. Podía ver a David, Amy y Kevin en la cuarta fila. Los dedos de Margaret tocaron las teclas y la primera nota de la balada Nadie de Chopin en sol menor llenó la sala de conciertos. Fue un sonido único y puro que pareció flotar en el aire por un instante antes de unirse a la segunda nota y luego a la tercera. La melodía inicial era simple y hermosa, como una suave pregunta dirigida al universo. La gente dejó de susurrar. El sonido que salía del piano no era el que esperaban. No era la interpretación vacilante de un aficionado. Habían venido a escuchar. Era claro y seguro, con una calidez que inmediatamente atrajo la atención de todos. Margaret sintió que algo extraño sucedía mientras tocaba esos primeros compases. El nerviosismo que la había estado carcomiendo el estómago todo el día comenzó a desvanecerse. Los cientos de rostros del público parecieron desaparecer. Incluso las brillantes luces del escenario se hicieron menos visibles. Solo estaban Margaret, el piano y la música que fluía de sus dedos como agua de un manantial. David estaba sentado en la cuarta fila, con la boca ligeramente abierta por el asombro. Nunca había escuchado a su esposa tocar una sola nota, y ahora ella creaba sonidos que llenaban de belleza toda la sala de conciertos. Amy y Kevin estaban sentados completamente inmóviles a su lado, con los ojos abiertos de asombro mientras observaban a su madre hacer algo que nunca imaginaron que pudiera hacer. Dot. El profesor Harrison estaba de pie a un lado del escenario, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia en el rostro. Estaba esperando que Margaret cometiera su primer gran error, que tropezara con las dificultades técnicas que se avecinaban en la pieza. No dudaba de que se desmoronaría en cuanto la música se volviera más desafiante. Pero a medida que Margaret continuaba tocando, algo en la expresión del profesor Harrison empezó a cambiar. La sección inicial de The Bad era engañosamente simple. Pero Margaret no solo tocaba las notas correctamente. Las interpretaba, dándole significado y emoción. Su fraseo era maduro y reflexivo, nada de lo que él esperaría. De alguien con solo 6 semanas de preparación, Margaret llegó al final del tema inicial y comenzó la primera variación. Aquí fue donde la pieza empezó a mostrar su verdadera dificultad con notas más rápidas y ritmos más complejos. El público se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando que fuera allí donde la aficionada revelara sus limitaciones. En cambio, los dedos de Margaret bailaron sobre las teclas con creciente confianza. Había practicado esta sección miles de veces en las salas de práctica del sótano, y ahora toda esa preparación estaba dando sus frutos. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, cada ritmo en el tiempo perfecto. En la 10ª fila, la señora Patterson estaba sentada con lágrimas en los ojos. Conocía a Margaret desde hacía 5 años, era una vecina tranquila que siempre tenía tiempo para ayudar con la compra o cuidar a los hijos de alguien en caso de emergencia. Nunca sospechó que esta mujer común y corriente albergara dones tan extraordinarios. Algunos de los estudiantes del conservatorio que habían estado grabando con sus teléfonos los bajaron lentamente. Lo que presenciaban no era el desastre que esperaban. Una joven en la 2ª fila se giró hacia su amiga y le susurró: «De hecho, es muy buena». «¿Cómo es posible?». Margaret entró en la sección central del Boten, donde había escrito algunos de sus pasajes más exigentes. Rápidas secuencias de notas subían y bajaban por el teclado como cascadas musicales. Esta era la sección con la que incluso los estudiantes avanzados tenían dificultades, requiriendo años de desarrollo técnico para tocar con precisión. Pero Margaret tenía algo que a muchos de esos estudiantes avanzados les faltaba. Había aprendido esta pieza no por obligación, sino porque le encantaba. Cada nota le importaba de una forma que iba más allá de la corrección técnica. Había estudiado la estructura de la música, comprendido su contenido emocional y la había integrado durante esas largas horas de práctica. Dot.
Mientras sus dedos recorrían las teclas, Margaret sentía que contaba su propia historia a través de la música de Chopin. El suave inicio representaba su tranquila vida como ama de casa y madre. La creciente intensidad representaba todos los sueños que había mantenido ocultos durante tantos años. El dramático clímax que se avecinaba sería su momento de liberarse de las expectativas de todos. El profesor Harrison ya no sonreía. Miraba a Margaret con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido respeto. Esto no se suponía que estuviera sucediendo. Se suponía que los voluntarios de la comunidad debían esforzarse en interpretar piezas sencillas mientras el público aplaudía cortésmente. Por su esfuerzo, no se suponía que tocaran como verdaderos músicos. Margaret abordó la sección más difícil de toda la pieza. Un pasaje que requería que sus manos izquierda y derecha tocaran melodías completamente independientes mientras construían un crescendo emocional. Había pasado semanas trabajando en esta sección sola, a veces practicando solo estos 16 compases durante una hora entera. Al comenzar este desafiante pasaje, los años de práctica y estudio secreto de Margaret se unieron en un momento de pura expresión musical. Su mano izquierda tocaba las profundas y retumbantes notas graves que proporcionaban la base de la música, mientras que su mano derecha cantaba la imponente línea melódica. Las dos partes se entrelazaban como hilos de un tapiz, creando algo más hermoso de lo que cualquiera de ellas podría lograr por sí sola. El público se quedó en completo silencio. Incluso quienes habían llegado esperando entretenerse con el fracaso quedaron cautivados por el poder de lo que escuchaban. No se trataba de una ama de casa luchando con una pieza que no podía manejar. Era una música que se revelaba al mundo por primera vez. En la primera fila, una anciana que había sido pianista profesional en su juventud se secó las lágrimas. Reconoció no solo la habilidad técnica en la interpretación de Margaret, sino también una genuina comprensión musical. De alguna manera, esta mujer había aprendido a comunicarse a través de la música de una manera que muchos graduados de conservatorio nunca lograron. Margaret alcanzó el momento culminante de la pieza, donde todos los temas musicales se unieron en una poderosa declaración dramática. Todo su cuerpo estaba involucrado ahora, no solo sus dedos. Se balanceaba ligeramente al ritmo, moviendo los hombros al dar forma a cada frase. Los meses de acondicionamiento físico gracias a la práctica diaria le habían dado la fuerza para tocar con potencia y control. El sonido que emanaba del piano durante este clímax era enorme, llenando cada rincón de la sala de conciertos. Margaret ya no pensaba en la técnica, la digitación ni en los aspectos mecánicos de la interpretación. Simplemente dejaba que la música fluyera a través de ella, expresando emociones que nunca había podido expresar con palabras. David sintió que se le ponía la piel de gallina. Era su esposa, la mujer que le preparaba el café todas las mañanas y ayudaba a sus hijos con las tareas. Pero también era alguien a quien nunca había conocido. Alguien que había vivido dentro de Margaret todos estos años, esperando el momento adecuado para emerger. A medida que el dramático clímax se desvanecía, Margaret guió la música hacia su sección final. Chopin había terminado el bel con un regreso al suave tema inicial, pero ahora transformado por todo lo anterior. Era la misma melodía, pero cargaba con el peso de todo el recorrido musical. Margaret tocó estos compases finales con una ternura que hizo contener la respiración a todo el público. Después de todos los fuegos artificiales técnicos y la intensidad emocional, dominó la pieza con una gracia serena que denotaba una profunda madurez musical. Algunos profesores del conservatorio meneaban la cabeza con asombro. Enseñaban a estudiantes que llevaban 15 o 20 años tocando. Estudiantes que tenían acceso a los mejores instrumentos y a las clases particulares más caras. Sin embargo, esta mujer, que lo había aprendido todo por sí misma, tocaba con una sensibilidad musical que no se podía enseñar en ninguna aula. Margaret tocó el último acorde del Bad y lo dejó resonar en el silencio de la sala de conciertos.
Sus manos permanecieron sobre las teclas un instante mientras las últimas vibraciones se desvanecían. Luego levantó las manos y las colocó en su regazo. Miró al público por primera vez desde que empezó a tocar el punto. El silencio se prolongó durante varios segundos. Margaret vio cientos de rostros mirándola, pero no pudo interpretar sus expresiones. ¿Lo había logrado? ¿Había fracasado? El silencio pareció eterno. Entonces, desde algún lugar en medio de la sala de conciertos, una persona comenzó a aplaudir. Al sonido se unió rápidamente otra persona, y luego otra. En cuestión de segundos, todo el público aplaudía, pero no era el aplauso formal y obligatorio que Margaret esperaba. La gente se ponía de pie. Los aplausos se hacían cada vez más fuertes y entusiastas. Margaret podía ver que muchos en el público tenían lágrimas en los ojos. El profesor Harrison también aplaudía, aunque parecía estar en shock. David estaba de pie, aplaudiendo y vitoreando más fuerte que nadie. Amy y Kevin saltaban, gritando, «¡Esa es nuestra mamá! ¡Esa es nuestra mamá!». La señora Patterson se secaba los ojos con un pañuelo mientras aplaudía a mano alzada. La ovación de pie continuó durante lo que pareció una eternidad. Margaret permaneció sentada en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Había soñado con este momento durante sus sesiones de práctica, pero la realidad fue más poderosa que cualquier cosa que hubiera imaginado. Finalmente, los aplausos comenzaron a desvanecerse y la gente comenzó a sentarse. Margaret se levantó del piano e hizo una pequeña reverencia al público. Mientras caminaba hacia un lado del escenario, el profesor Harrison se adelantó para recibirla. «Señora Chun», dijo, y su voz era completamente diferente del tono burlón que había usado 6 semanas antes. «Eso fue extraordinario. Le debo una disculpa, y creo que le debo algo más que eso». Margaret lo miró, sintiéndose todavía como si estuviera en un sueño. La ovación de pie pareció durar una eternidad, pero Margaret supo más tarde que había continuado durante casi 7 minutos. De pie al borde del escenario, viendo a cientos de personas aplaudir con genuino entusiasmo, sintió que vivía en la vida de otra persona. Tan solo 2 horas antes, había sido una ama de casa nerviosa, aterrorizada de avergonzarse a sí misma y a su familia. Ahora era recibiendo el tipo de recepción que suele reservarse para pianistas de concierto de fama mundial. El público no solo aplaudía cortésmente. Muchos se enjugaban las lágrimas, claramente conmovidos por lo que acababan de experimentar. Margaret vio a algunos estudiantes del conservatorio mirándose con asombro, olvidando sus teléfonos mientras procesaban lo que habían presenciado. La anciana de la primera fila, de quien Margaret supo más tarde que había sido pianista profesional décadas atrás, asentía con una amplia sonrisa. El profesor Harrison apareció junto a Margaret, todavía con aspecto aturdido por lo que acababa de suceder. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, se acercó al micrófono con una expresión que Margaret nunca antes había visto en su rostro: humildad. «Damas y caballeros», comenzó el profesor Harrison, y su voz se oyó con claridad en la sala de conciertos. «Creo que todos acabamos de presenciar algo verdaderamente extraordinario. Cuando diseñé este programa comunitario, pensé que entendía lo que lograríamos aquí esta noche. Me equivoqué». Hizo una pausa y miró directamente a Margaret. «Sra. Chun, le debo una disculpa pública. Hace 6 semanas, le asigné una tarea que creía que demostraría la importancia de la formación musical formal y el talento natural. En cambio, nos ha enseñado a todos algo mucho más valioso, que la dedicación, la pasión y el trabajo duro pueden lograr lo que muchos creíamos imposible». El público volvió a aplaudir, pero el profesor Harrison levantó la mano para continuar hablando. «Señora Chun, en nombre del Conservatorio de Whitmore, me gustaría ofrecerle una beca completa para que curse estudios musicales formales con nosotros. Ya ha demostrado que pertenece al grupo de músicos serios, y sería un honor para nosotros ayudarla a desarrollar aún más sus extraordinarios talentos». Margaret
Sintió que le temblaban las rodillas. Una beca completa para una de las escuelas de música más prestigiosas del país. Hace 6 semanas, jamás se lo hubiera imaginado. Logró decir en voz baja gracias por el micrófono antes de que el público estallara en aplausos una vez más. Cuando Margaret finalmente salió del escenario, fue inmediatamente rodeada de gente que quería felicitarla y hacerle preguntas sobre su trayectoria musical. Varios reporteros locales habían estado entre el público y estaban ansiosos por escuchar la historia de la ama de casa que había impresionado al conservatorio. David se acercó primero y la abrazó fuerte. Margaret, no puedo creer lo que acabo de ver. ¿Cómo hiciste? ¿Cuándo hiciste? Estoy tan orgullosa de ti. Ni siquiera sé qué decir. Amy y Kevin estaban dando saltos alrededor de sus padres. Ambos hablando al mismo tiempo. Mamá, ahora eres famosa, anunció Kevin. Todos lloraban porque tu música era tan hermosa, añadió Amy. ¿Puedes enseñarme a tocar así? Margaret se arrodilló para abrazar a sus hijos, abrumada por su emoción y orgullo. Durante meses, se había preocupado por lo que su familia pensaría si descubrían su secreto. Ahora se daba cuenta de que su mayor temor había sido completamente infundado. Su familia no se sentía avergonzada ni confundida por sus talentos ocultos. Estaban asombrados y orgullosos. La señora Patterson apareció con lágrimas aún visibles en las mejillas. Margaret, querida, he vivido al lado de ti durante 5 años y no tenía ni idea de que escondías un talento tan increíble. Eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Conversaciones similares continuaron durante casi 1 hora mientras Margaret intentaba hablar con todos los que querían felicitarla. Se encontró con la doctora Williams, la anciana de la primera fila, quien le dijo que había tocado con orquestas sinfónicas durante 30 años y que rara vez había escuchado una interpretación musical tan madura en alguien, independientemente de su formación. Querida, el doctor Williams dijo, tomándole las manos a Margaret y a ella, tienes algo que no se puede enseñar en ningún conservatorio. Tienes la capacidad de hablar directamente al corazón de la gente a través de la música. Es un don muy poco común. 3 días después, el teléfono de Margaret empezó a sonar temprano por la mañana. Un reportero del periódico local quería entrevistarla sobre su actuación. Entonces, una emisora de radio la llamó, seguida de un noticiero de televisión local. La historia de la ama de casa que se enteró de la difícil situación de Sopen en 6 semanas se estaba extendiendo rápidamente por la comunidad y más allá para finales de la semana. La historia de Margaret había sido recogida por los medios de comunicación nacionales. El video de su actuación, que alguien había grabado con su teléfono, se compartía miles de veces en redes sociales. Pero a diferencia de los crueles videos que se habían publicado durante sus sesiones de práctica, estas nuevas publicaciones estaban llenas de admiración y ánimo. Los comentarios de personas de todo el país, inspiradas por la historia de Margaret, llovieron. Una maestra jubilada de California escribió que Margaret la motivó a tomar finalmente las clases de pintura que siempre había querido probar. Un empresario de Texas dijo que ver el video la había convencido. Lo obligó a desempolvar su vieja guitarra y retomar la música. La respuesta más conmovedora provino de una madre soltera de Ohio, quien escribió que la habían aceptado en la escuela de enfermería, pero que temía perseguir su sueño porque pensaba que era demasiado mayor para empezar de cero. La historia de Margaret le dio el coraje para comenzar las clases en otoño. El profesor Harrison cumplió su palabra sobre la beca, pero después de considerarlo mucho, Margaret decidió aceptar algo diferente. En lugar de convertirse en estudiante de tiempo completo, preguntó si podía estudiar a tiempo parcial mientras seguía cuidando de su familia. El conservatorio aceptó y creó un programa especial solo para ella. Margaret también aceptó un puesto de profesora de tiempo parcial en el conservatorio. El profesor Harrison se dio cuenta de que su perspectiva única como estudiante adulta autodidacta podía ser valiosa para los estudiantes que tenían dificultades con los métodos de enseñanza tradicionales.
Margaret trabajaría con estudiantes que necesitaban apoyo y enfoques alternativos para aprender música. El conservatorio también estableció un nuevo programa llamado Segundas Oportunidades, específicamente para estudiantes adultos que deseaban continuar su educación musical en el futuro. En 6 meses, se habían inscrito más de 50 personas, desde profesionales jubilados hasta padres que trabajaban y siempre habían soñado con aprender a tocar un instrumento. El primer grupo de estudiantes de Margaret incluía a un contable de 60 años que quería aprender violín, una enfermera de 45 años que siempre había amado la flauta y un obrero de la construcción de 38 años que soñaba con tocar la guitarra clásica. Margaret comprendía sus desafíos de una manera que los profesores de música tradicional a menudo no podían. Lo más importante que Margaret les decía a sus alumnos no era si empezaban temprano o si tenían una técnica perfecta. Lo más importante es que la música significa algo para ti. Si te importa, puedes encontrar la manera de embellecerla. La perspectiva de David sobre su esposa había cambiado por completo. Ahora entendía que la mujer silenciosa con la que se había casado no lo hacía porque no tuviera nada que decir, sino porque había estado esperando el momento oportuno para hablar. Él apoyó su nueva carrera con entusiasmo y se enorgullecía de contar que su esposa era profesora de piano en el prestigioso Conservatorio Whitmore. Amy y Kevin presumían de su madre a cualquiera que los escuchara. Margaret comenzó a darles clases de piano en casa. Ambos niños demostraron un genuino interés y habilidad musical, pero lo más importante es que habían aprendido del ejemplo de su madre que nunca es tarde para perseguir un sueño y que el trabajo duro puede superar casi cualquier obstáculo. Un año después de su actuación, Margaret fue invitada a tocar en la gala anual del conservatorio. Esta vez como artista invitada en lugar de como voluntaria comunitaria. Eligió interpretar el mismo acordeón de balada que le había cambiado la vida. Pero ahora lo interpretó con mayor profundidad y comprensión. Entre el público esa noche se encontraban muchos de sus alumnos adultos, varios músicos locales que se habían convertido en sus amigos y decenas de personas que se habían inspirado con su historia para perseguir sus propios sueños abandonados. El profesor Harrison la presentó como una música extraordinaria que nos recuerda que el talento y la determinación pueden florecer a cualquier edad y en cualquier circunstancia. Mientras Margaret, sentada ante el hermoso piano de cola y colocaba sus dedos sobre las teclas, pensó en cuánto había cambiado su vida. Ya no escondía su talento musical en una sala de ensayo en el sótano. Ya no temía lo que la gente pudiera pensar si descubría sus sueños secretos. Margaret había aprendido que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de tener miedo. Había descubierto que nunca era demasiado tarde para convertirse en la persona que uno estaba destinado a ser, y que a veces las transformaciones más extraordinarias les ocurrían a las personas más comunes. Las primeras notas del Chopin Ballad llenaron la sala de conciertos una vez más. Pero esta vez, Margaret no tocaba para demostrarle nada a nadie. Tocaba porque la música se había convertido en su voz. Su forma de aportar algo hermoso al mundo. Y entre el público que escuchaba cada nota había personas cuyas vidas habían cambiado gracias al ejemplo de Margaret. Personas que habían encontrado el coraje para tomar clases de música, volver a la escuela, comenzar nuevas carreras o simplemente creer en sí mismas de una manera que nunca antes. Margaret Hunt no acababa de aprender a tocar una pieza musical difícil.